Hola, hola querida familia, la paz del Señor con ustedes. Nos encontramos en el tercer domingo de Pascua. Hoy el Señor en su infinita misericordia nos da la oportunidad para que juntos podamos brevemente reflexionar la palabra de Dios, dejar que ella se haga parte de nuestra vida, sobre todo en este domingo, Día del Señor. Dejar que el Señor penetre en nuestro corazón y nos dé una oportunidad y una razón para seguir creyendo que Él está vivo en medio de nosotros. Así que les invito a que leamos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando los discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver a un fantasma. Pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito, el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se debía predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No cabe duda, querida familia, que seguimos con la experiencia del resucitado. Hoy nos encontramos en la segunda parte del relato de los discípulos de Emaús. Hoy vemos cómo dice la palabra de Dios, que después de haberlo reconocido el domingo pasado, ¿se acuerdan ustedes? Después de haberlo reconocido a Jesús al partir el pan, se dieron cuenta que el que estaba con ellos no era más ni nada menos que aquel que les había mostrado su amor, su misericordia, aquel a quien habían visto ver milagros extraordinarios, Jesús de Nazaret. Y resulta que hoy dice la palabra de Dios que regresan donde están los discípulos y van con aquella emoción a contarle lo sucedido, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Recordemos que los discípulos están a puertas cerradas por miedo a los judíos, dice la palabra de Dios. Sobre todo porque tienen miedo a que hayan represalias, que los judíos los busquen y les toque el mismo fin que el maestro. Pero es interesante cómo la palabra de Dios hoy nos afirma, mientras ellos están dando a conocer, dando el testimonio de cómo reconocieron a Jesús al partir del pan, dice la palabra de Dios que Jesús se hace presente en medio de ellos y les dice: «La paz esté con ustedes». Todos quedaron desconcertados, llenos de temor, dice la palabra de Dios. Creían ver a un fantasma. Y Jesús les dice: «No teman, no tengan miedo,
soy yo. Y es que es difícil después de una crisis, después de un problema, después de una circunstancia quizás difícil en la vida, es difícil poder entender lo sucedido. Después de haber visto a Jesús bien crucificado, bien muerto y sobre todo bien puesto en la tumba, era increíble para los discípulos creer que en realidad Jesús hubiese resucitado. Y por eso Jesús, para confirmarles que es Él, les dice: la paz esté con ustedes, porque Él trae la paz. Una paz diferente, una paz auténtica, una paz que solo podemos experimentar a medida que nos entregamos y a medida que dejamos que Él de veras sea el dueño y el Señor de nuestras vidas. Yo creo que hoy también a nosotros, a nuestro mundo, a ustedes y a mí, también el Señor nos dice lo mismo: la paz esté con ustedes. Y quiere quitarnos esos miedos, esas tristezas y esas angustias y esos miedos que lo único que han hecho es alejarnos del amor de Dios. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que se presenta diciéndole: no tengan miedo, soy yo. Es decir, confirmándole que Él es el Mesías, que Él es aquel que habían visto morir y que lo habían visto sepultar, que Él era el mismo. Dice la palabra de Dios: no se espanten. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿Cuántas veces nosotros nuestro mundo tiene tantas dudas o tenemos tanta duda? Nos cuesta creer que Jesús está vivo. Nos cuesta entender que Él va a cada paso de nuestras vidas. Nos cuesta entender que esta vida no tiene sentido si no es solo tomado de la mano de Jesús. Hoy nos dice: ¿por qué se espantan? ¿Por qué tienen dudas en su interior de mí? Yo soy. Tóquenme, dice. Yo soy en persona, tóquenme. Convénzanse. Y dice la palabra de Dios que a los discípulos les mostró las manos y los pies. Véanme. Es decir, que Jesús quiso mostrarles a sus discípulos para que fueran hombres de fe y creyeran profundamente que Él había resucitado. No solo quería que creyeran en una teoría. Tóquenme, tóquenme y convénzanse, porque no soy un fantasma como ustedes piensan, les dice Jesús. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. ¿A cuántos de nosotros, en pleno siglo XXI, el Señor nos sigue mostrando su amor? Y nos sigue diciendo: soy yo el dueño de tu vida, soy yo el centro de tu vida. Pero tienes que creer, tienes que confiar, tienes que poner tu vida plena en mí. En medio del problema, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí: no tengas miedo. Mírame, pálpame, soy yo. Y yo te doy la salud y yo te fortalezco a cada momento y a cada circunstancia de tu vida. Y Jesús se da a conocer a los discípulos, de modo que ellos puedan entender y comprender que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que aún así ellos no acababan de creer, de pura alegría, una emoción. Imagínense ustedes, qué emoción después de haber muerto a Jesús, ver que no está muerto, sino que ha resucitado. Qué emoción para aquellos apóstoles, para aquellos seguidores. Vean, dice, no acaban de creer, de pura alegría, y seguían atónitos. Y por eso Jesús les confirma: yo soy. No teman. Yo creo que hoy también, familia, hermano, hermana, yo creo que hoy también el Señor nos dice lo mismo. Yo soy
Yo soy el que te ama, yo soy el que di la vida por ti, yo soy el que pagué el precio por tus pecados, yo soy el que te libero, yo soy el que te doy nueva vida. Eso mismo te dice el Señor, porque te quiere libre, te quiere cerca de Él, te quiere bien, te quiere alegre, te quiere de veras dispuesto a amar y perdonar a los demás. Por eso este tiempo pascual es tiempo de la esperanza, es tiempo de la alegría, es tiempo del consuelo. Nada es imposible para aquel que cree en el Señor, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús les dice, al ver la alegría y entre medio de la alegría, entre alegría y miedo, dice, todos están atónitos. Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos le ofrecieron algo de comer. Denme un trozo de pescado asado. Y le dan ese trozo de pescado asado. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que lo tomó y se puso a comer con ellos. Jesús siempre alimenta nuestra alma. Jesús siempre alimenta nuestra vida cuando ustedes y yo confiamos en Él. En cada Eucaristía, en cada momento que nos acercamos al encuentro personal con el Señor, Él siempre alimenta nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que empezó a explicar las Escrituras y cómo Él debía padecer, cómo Él debía dar la vida para la salvación de la humanidad, empezando enseñándoles que debía de cumplirse lo prescrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces dice la palabra de Dios que les abrió el entendimiento y ellos empezaron a entender todas las Escrituras que se habían cumplido según el designio del Señor, que estaba escrito que el Hijo de Dios debía padecer, pero también que debía resucitar al tercer día de entre los muertos. Hoy el Señor también quiere que tú y yo resucitemos de nuestra vida de tristeza, de nuestra vida de soledad, de nuestra vida de miedo, de nuestra vida de incertidumbre. Resucitemos. Él hoy nos trae la paz. Recibe la paz que Él te quiere dar. Una paz auténtica, una paz justa, una paz verdadera, que se debe de predicar, le dice a los discípulos, por todas partes. Ustedes son testigos de lo que han visto y oído. Son testigos del resucitado. También ustedes y yo somos testigos de que Cristo está vivo. Y por eso debemos de predicar el perdón de los pecados, el arrepentimiento y la vida nueva. Que el Señor pues en este domingo de veras sane nuestra vida, purifique nuestro ser y nos dé la paz que tanto necesitamos. Paz en nuestro mundo, paz en nuestro corazón, paz en medio de la incertidumbre de nuestras vidas. Ánimo familia, el Señor está vivo, el Señor sigue presentándose en nuestra vida, sigue reflejándonos cuanto nos ama. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, Dios les bendiga. Ánimo, Jesucristo está vivo y reciban la paz que Él les ofrece. Bendiciones familia. Feliz domingo a todos.